Hola, soy tu host, Yvette Montoya, y les estaré contando la historia de hoy. Esa noche de junio, los gritos de Yailin resonaron en las tranquilas calles de Cleveland en plena noche. La pequeña gimió y gritó, pero nadie acudió a su ayuda. Su madre, Cristel Candelario, estaba de vacaciones de verano por 10 días y había dejado a Yailin sola en su corral con algunas botellas de leche. Yailin seguía luchando por vivir, pero la persona que debió ser su mayor protectora estaba a cientos de kilómetros de distancia. Y así empezó el trágico final de la pequeña. En este episodio estaremos hablando del abandono de una pequeña niña que llevó a su muerte. Ese tema puede ser difícil. Para mí fue bastante difícil de preparar. No tanto por los detalles, pero por lo triste del hecho. Si entiendes que este tema puede afectarte, pues lo mejor será que no escuches este episodio. Ahora, si quieres saber cómo se desarrolló el caso, quédate y te cuento. Hace unas semanas, creo que esta noticia conmovió a más de uno. Personalmente, fue algo que me puso el corazón como una uva pasa, súper chiquito. Y es el caso de la muerte de la pequeña Yailin, por el abandono de quien se suponía debió ser su mayor protectora, su madre, Cristel Candelario. Y creo que es un tema que, aunque me cuesta en lo personal narrarlo, es un tema importante de compartir. Realmente tuve muchas dudas de si debía dedicar un episodio a Cristel. En lo personal me costaba leer los detalles de la noticia, ver las fotos y videos de la pequeña Yailin y leer los detalles de la forma de cómo la encontraron. Pero precisamente por lo que vivió Yailin es por lo que decidí dedicarle el tiempo y el espacio, porque es un tema que se debe de hablar, porque es un tema que si se puede evitar de que ocurra, se debe evitar. Y precisamente un niño indefenso de apenas unos meses de nacido no tiene voz para defenderse. La maternidad, por definición, es hermosa y en práctica también, pero es difícil y tiene sus retos. En el caso de Cristel, una de las justificaciones que se quiso utilizar fue el de la salud mental. Y es importante el rol que debemos asumir cuando uno se convierte en padre o madre, o simplemente en cuidador de un niño, porque ya sea planificado o no, somos nosotros en la mayoría de los casos que tomamos la decisión de estar en una situación que tiene este tipo de consecuencias. Y para los casos que no, ya sea porque fue producto de una violación o un simple accidente, sigue siendo nuestra responsabilidad. Existen bastantes recursos para poder siempre salvaguardar la vida de un niño. Son muchas las personas que desean o anhelan poder criar a un niño y por X, Y o Z razón no han podido y que seguro estarían dispuestos a recibir y sumar esa responsabilidad en su vida. Yo misma en mi círculo, así como tengo personas que han tomado la decisión consciente de no ser nunca padres, también tengo el escenario de varias amigas que están agotando todos los recursos a su alcance para poder lograrlo. Y sí, soy madre y hablo con conocimiento de causa. Sé lo difícil y frustrante que puede ser la responsabilidad de ser mamá. Es cierto que las teorías de antaños romantizan el sol de ser padres, pero jamás se me ocurriría dejar a mi hijo solo, sin ningún tipo de resguardo, protección o vigilancia por días solo para divertirme, que fue la decisión que tomó Cristel. Pero bueno, para aquellos que no están familiarizados con el caso de Cristel Candelario y la decisión que tomó y llevó al triste final de su hija de 16 meses, Yailin, aquí te cuento. La información disponible no es mucha, pero trataremos de construir una historia con lo que tenemos. Y aquí vamos. Cristel Candelario es una chica de 32 años de origen ecuatoriano que al momento del hecho vivía junto a sus padres, su hija Maya de 7 años y su hija más pequeña Yailin de 16 meses. Cristel nació el 11 de septiembre de 1991 en Guayaquil, pero había migrado a Estados Unidos en el 2016 por su abuela. Cristel tuvo varios trabajos en escuelas. Trabajó en Hope Academy North Coast como asistente de instrucciones entre el 2019 y el 2020. Y después pasó a laborar en Citizen Academy Glenville,
es decir, que tenía contacto permanente con niños y jóvenes. Las niñas de Cristel eran de padres diferentes. Yailin había sido el resultado de una relación que, como muchas mujeres hoy en día, había iniciado Cristel por redes sociales o plataformas en línea. Amaya había sido el resultado de una relación anterior que había tenido Cristel, en la cual se había casado, pero por abusos de su pareja había terminado en divorcio. Henry García, quien es de origen ecuatoriano también y vivía en Ecuador, había iniciado una relación con Cristel a distancia y habían durado varios meses en ella. En ese tiempo, Cristel decide ir a Ecuador para conocerlo en persona. En ese momento, vuelve a Estados Unidos, pero mantienen una relación a distancia, para luego coordinar otro viaje para poder pasar tiempo juntos. Al final, el destino elegido fue República Dominicana, viaje al cual Cristel decidió llevarse a su hija Maya, quien en ese momento debía de tener unos 5 o 6 años. Y ya se imaginan lo que pasó en ese viaje. Una cosa llevó a la otra, y al regresar de nuevo a Ohio, Cristel llegó con el encargo de la cigüeña, el embarazo de Yailin. Pero el destino de la pequeña Yailin cambiaría muy pronto a su corta edad. El día 6 de junio del 2023, exactamente a las 5:24 de la tarde, la decisión egoísta e irresponsable que tomó su madre, Cristel, desencadenarían una serie de eventos desafortunados que culminarían con el abandono de la pequeña niña y culminaría con su muerte. Los gritos de Yailin resonaban en las tranquilas calles de Cleveland en plena noche por varios días. La pequeña gimió y gritó, pero nadie acudió a su ayuda. Su madre, Cristel, estaba a cientos de kilómetros de distancia. Había decidido emprender un viaje, dejando a Yailin de tan solo 16 meses en un pequeño corral con solamente 3 botellas de leche y unas cuantas galletas. Un viaje donde la misma se fue a disfrutar con amigos y enamorados, sí, en plural, donde se movió de Detroit, Michigan y Puerto Rico para un total de 10 días, un poquito más de 10 días. Cristel volvió a su casa el 16 de junio a las 7:36 de la mañana, donde descubrió lo que ya sabemos, el cuerpo sin responder de la pequeña Yailin. En ese momento, Cristel se tomó su tiempo primero para cambiarle la ropa a la niña y luego llamó al 911. En la llamada del 911 se le escuchaba gritar, llorar desesperada, pedir ayuda, pero lo que revelaría la investigación sería aún más inhumano que lo que ya sabemos. Luego de un proceso de investigación, Cristel Candelario fue acusada de 4 cargos: homicidio agravado, 2 cargos de asesinatos, agresión criminal y poner en peligro a una niña. En un principio, Cristel se declaró inocente, pero en febrero 22 se declaró culpable de 2 de los 4 cargos, lo cual fue aceptado y fue suficiente para la fiscalía. Al declararse culpable, se eliminó el juicio como tal y solo se procede a una audiencia donde se presentan los hechos para ayudar al juez a declarar una sentencia justa. En marzo 18 del 2024, la Fiscalía inició el proceso presentando los hechos y se enfocaron en las acciones que Cristel previamente y posteriormente al día que encontró a Yailin había tomado, y enfatizó que se debía tener una consecuencia por sus decisiones y sus actos. Lo que hizo la Fiscalía fue armar una línea de tiempo para mostrar cronológicamente los eventos, cómo sucedieron y las diferentes mentiras que Cristel iba contando. Y aquí el detalle. Del 6 de junio al 12 de junio, Cristel se fue a Puerto Rico para estar con un hombre, hombre número 1. Luego llega de Puerto Rico el 12 de junio para luego irse a Michigan. A Michigan se va desde el 12 de junio al 15 de junio para estar con otro hombre, es decir, el hombre número 2. El 16 de junio a las 7:36 de la mañana, ella llega a su casa y ahí ya sabemos lo que pasa. Ella toma el tiempo y cambia a la niña y llama al 911. Pero ¿qué pasa? Posterior al evento del 16, que es cuando se confirma que la niña está muerta, el 17 de junio, aparentemente ella está tan abrumada, tan dolida por la muerte de su hija, que toma un viaje hacia Michigan para estar nuevamente con el hombre número 2.
Ok, estos fueron los eventos resaltados por la fiscalía. Pero ¿qué pasa? Para poder armar el caso, la policía de Cleveland revisó 648 horas de videos de las cámaras de ring de los vecinos de Cristel para poder colectar la evidencia de lo ocurrido. Revisando las cámaras, la policía descubrió que antes de irse de viaje el 6 de junio, ella ya había dejado a Cristel sola por 2 días. En la cámara se vio que se fue el día 4 de junio, aparentemente a Michigan, y la policía concluye que es Michigan porque encontró un ticket de ese estado en su vehículo bajo la orden de registro. Y para que tengan una idea, del estado de Ohio, que era donde vivía Christelle, a Michigan, son unas 5 horas y media manejando. Y de acuerdo a las cámaras de los vecinos, ella regresó el día 6 de junio a las 7:41 de la mañana. Es decir, el mismo día que ella más tarde volvería a abandonar a Yailin a las 5:24 de la tarde. Dentro de las cosas que recuperó la policía con la orden de registro están los tickets aéreos, ida y vuelta de su viaje a Puerto Rico, donde se ve que salió desde el aeropuerto de Detroit, que está a unas 2 horas y media, el día 8 de junio a las 6:45 de la mañana y que regresó a Detroit el día 11 de junio al mediodía. Durante ese viaje a Puerto Rico, la policía pudo recuperar fotos de su celular donde se le ve en la playa, en discotecas con amigos y fotos muy cariñosas con un chico. De hecho, una de las fotos que ha recorrido todos los medios es una foto que ella subió a las redes sociales en una playa de Puerto Rico con un pie de foto que leía: el tiempo que se disfruta es el verdadero tiempo vivido. Y habría pensado ella en su hija, de que si estaba realmente disfrutando en las condiciones que ella la dejó. Bueno, durante las grabaciones presentadas por la fiscalía, lo más triste de todo esto fue escuchar el llanto desgarrador de la pobre Yailin en una de las cámaras de los vecinos. Se puede escuchar cómo la calma de la noche a la 1 de la mañana del día 9 de junio es interrumpida por el llanto desconsolado de Yailin, mientras su madre al mismo tiempo quizás se la pasaba de fiestas. La fiscalía también pudo recuperar cámaras que demostraron que luego de haber aterrizado en Detroit, la pudieron ubicar en Michigan, donde ella fue a estar con un hombre totalmente diferente luego de haber estado con otro hombre en Puerto Rico, como mencionamos anteriormente. El fatídico día del 6 de junio, a las 7:30 de la mañana más o menos, Cristel llegó a su residencia, donde encontró a la niña ya muerta. Se tomó el tiempo de cambiarla para luego llamar al 911. Y bueno, ya sabemos lo que pasa en la llamada que hizo Cristel al 911. Se le escuchaba tan desgarrada, tan desconsolada, llorando por su hija, desesperada. Pero no bien pasó un día, ya el 17 de junio, ella estaba en Michigan con uno de sus hombres, por la cual abandonó a su hija. Imagino yo, como dije anteriormente, que para buscar consuelo. Durante la orden de allanamiento, la policía encontró también una nota que decía en inglés harm from neglect, que en español significa daño por negligencia. Durante la audiencia, la fiscalía resaltó esto como algo importante. En un principio no entendí la relevancia, pero luego, al investigar en profundidad, aprendí que bajo los ojos de la ley, si un niño muere, no por maltrato directo, no por asesinato, pero quizás por negligencia, como se han visto muchos casos de padres que han dejado a sus hijos en el vehículo en verano y causándole la muerte, la pena puede ser: el delito de negligencia infantil se castiga con una pena de prisión de hasta 1 año y o una multa máxima de $2,000. Un acusado puede recibir un delito menor o libertad condicional sumaria en lugar de pasar tiempo en la cárcel del condado. Este estatuto se aplica cuando cualquier persona expone intencionalmente a un niño a dolor, sufrimiento o peligro. Y ahora yo me pregunto, ¿fue Cristel capaz de dejar a su hija sola de manera premeditada para que muriera? ¿O fue quizás en la desesperación de lo ya ocurrido algo que anotó para entender cuál era su responsabilidad legal ante el hecho? También la fiscalía se enfocó en las diferentes entrevistas que dio Cristel a los investigadores y todas las mentiras que dijo,
como para hacer creer que la niña había muerto por causas naturales y no por abandono. Como parte del proceso de investigación, las autoridades, sea accidente o no, deben de hacer varias entrevistas. En la primera entrevista con el detective de homicidio realizada el mismo día que ella llamó al 911 a las 10 de la mañana, es decir, tan solo 2 horas y media después de que ella llegó a su casa y encontrara a Jaylin muerta. Esto fue lo que ella narró. Le dice que el lunes y martes de esa semana, es decir, el 12 y 13 de junio, la niña estaba vomitando y que ella estaba tratando de componerla dándole Tylenol y Pedialyte, que es un líquido comúnmente usado en muchos países para hidratar a un niño, incluso hasta un adulto. Luego, sigue su historia diciendo que los días subsiguientes, o sea, el 14 y 15 de junio, la niña no comió nada, solo la leche, y que ella entendía que era porque había estado vomitando. Y luego dice que la niña normalmente dormía 12 horas, de 9 de la noche a 9 de la mañana, pero que la noche anterior se la pasó llorando, como insinuando de que, o haciendo alusión de que ella estaba ahí con ella toda la noche y que la escuchó. De verdad que fue para mí desgastante escucharla mentir una y otra vez. Y no solo eso, en el video se le veía tan calmada y para nada alterada. Y yo estoy clara de que no todo el mundo reacciona igual, que todos procesamos y manejamos el dolor de manera diferente. Pero de verdad no me cabe en la cabeza que tu hija acaba de fallecer no más de 3 horas, te acabas de enterar y tú estás súper tranquila, súper calmada y yo me imagino que eso fue algo que para la policía levantó algún tipo de sospecha. Pero luego, el 18 de junio, Cristel fue interrogada una segunda vez. Esta vez fue en el destacamento, donde trataba en estas entrevistas de seguir con sus mentiras. Me imagino que en este momento ya la policía tenía más información de qué exactamente ocurrió y sus preguntas y su trato ya no eran tan amables con Cristel. Una de las preguntas que el sargento a cargo de la investigación le hizo en más de una ocasión era que ¿por qué no te llevaste contigo a la niña? ¿Por qué no se la había llevado? Y más aún, si ella, en base a todo lo que había dicho, sabía que ya la niña estaba enfermita. A lo que ella respondió que lo hizo así porque quería pasear. Y aquí les voy a dejar un fragmento de la grabación para que entiendan mi frustración y mi impotencia viendo y analizando todo este caso. Por pasear algo. Wanaacha huwezi. ¿Por qué no llegaste a tener contigo? Porque yo pensaba regresar el viernes y ya quedarme con ella. O sea, era algo rápido, eventual, que no. Si tú sabías que ella ya tenía una condición, estaba enfermita, Sí, ¿por qué no llevaste por qué no llevarla contigo? Porque por eso mismo, por yo pasear, por Luego de esta parte, uno de los oficiales la acorrala y le dice, ya tenemos un video donde te vemos llegar a tu casa a eso de las 7:30 de la mañana y le pregunta si seguimos buscando, a qué hora y cuándo vamos a ver que te fuiste. Escuchemos esta otra parte de la entrevista. nosotros empezamos a ver el vídeo, ¿ok? Este vídeo nos va a enseñar todo. ¿A qué hora tú saliste de tu casa y cuándo? Nos está enseñando regresando hacia el 23 de la mañana. Pero me acaba de decir, dije, tío, si esto lo veo, porque el video, no más el video un día. Y eso ya tengo que la oportunidad tuya para decirnos la verdad. Porque nosotros vamos a ver el video. Sí. Y si no nos está diciendo la verdad, lo vamos a ver. Y vamos a ver que tú lo estás diciendo. Sí, y es lo que vamos a ver más problemas. Va a empezar los problemas. Otra de las estrategias de la fiscalía fue presentar el reporte de autopsia de la niña. Y créanme que es muy frustrante, es muy difícil. Aquí lo pongo menos crudo, un poquito más digerible, pero fue muy triste escuchar el reporte mientras era leído en la audiencia. La autopsia de Yailin mostró que la niña pesaba 13 libras, lo cual eran 7 libras menos de lo que mostraba su récord en su último chequeo. Es decir, que la niña perdió al menos un tercio de su peso en tan solo 10 días.
Encontraron también deshidratación extrema y presencia de heces fecales en sus pies, manos, dedos, uñas, labio y el tracto digestivo, lo que indica claramente que la niña, en su intento desesperado de sobrevivir y saciar el hambre, llegó a comerse parte de su propio excremento. También se encontró los primeros indicios de descomposición que indican que llevaba muerta de 3 a 4 días. Lo que me dice a mí que si cuando su mamá el 12 de junio aterrizó en Detroit de Puerto Rico, si hubiese ido a su casa, quizás Yailin se hubiese salvado, quizás sí, iba a estar en una condición crítica, pero quizás una posibilidad bien bajita hubiese existido. Al final, Yailin murió de hambre y deshidratación extrema, lo cual es una muerte dolorosa y que basado en el llanto que se escuchaba en las cámaras de seguridad, duró no horas ni días, sino que lo más probable al menos una semana. Si un adulto puede sentir ansiedad y miedo al estar encerrado sin comida, imagínense un bebé. Y aquí hablemos de uno de los mayores miedos que puede llegar a sentir un bebé: la separación de su madre o de quien sea su figura de seguridad. Los bebés también sienten miedo desde que nacen, aunque la naturaleza de los temores irán variando a lo largo de su vida. Antes de los 8 meses, los bebés son tan nuevos en este mundo que carecen de sentido de lo seguro y pueden ser incluso hasta peligroso. Por eso es que vemos que muchos bebés fácilmente se van con un extraño. Pero desde los 8 meses hasta los 16 meses de edad, que es exactamente el rango en el que se encontraba Yailin, los niños a menudo experimentan miedo cuando conocen personas o lugares nuevos. Para ellos, su lugar seguro es sus padres o la persona que ha estado cuidándolos y criándolos. Por eso, cuando se separan de ellos, se sienten amenazados e inseguros. Y si a eso le sumas el dolor, hambre, sed y ansiedad que sentía la pobre niña, tratando de alguna forma de poder saciar su hambre, su muerte fue tortuosa. Al final, la oficina forense, dado todos estos factores, catalogó la muerte de Yailin como homicidio. Durante la audiencia, otra de las cosas que la fiscalía resaltó fue el abandono de la familia extendida de Yailin. Se recalcó que en varias ocasiones se trató de contactar a su familia, pero que nadie respondió. De hecho, en los juicios y audiencias, como normalmente funciona, es que si estás a favor del acusado, te sientas detrás de ellos, pero si estás a favor de la víctima, te sientas en el lado contrario. En la audiencia, para escuchar el veredicto, los padres de Cristel claramente mostraron su apoyo a su hija. Del lado de Yailin no había ningún familiar, solo estaban sentados policías, investigadores, los médicos forenses, en claro apoyo a Yailin. Sus propios abuelos la abandonaron. Y quizás también entiendo que deben de apoyar a su hija, pero por lo menos haber respondido el llamado de la fiscalía para dar su versión de los hechos, incluso en una manera de poder explicar lo que pasó. Pero bueno, al final, durante la audiencia, en lugar de ser algún familiar quien expresara algunas palabras por la verdadera víctima de este caso, que es Yailin, fueron miembros de la uniformada quienes asumieron ese rol. La sargento Teresa Gómez, quien estuvo a cargo de la investigación, leyó una carta de varias páginas que reflejó todas las mentiras de Cristel y reflejó la frustración de este caso. Mientras la leía, se notó visiblemente afectada. Aquí solo una parte de esta carta. Juez, gracias por permitirme ser una voz por Yailin Candelario, un ángel hermoso, a la cual su vida se arrebató rápido sin ninguna razón. Esta tragedia nunca debió de suceder. Toda la unidad de investigación está aquí hoy día para honrar a la pequeña Yailin Candelario. Cuando fuimos notificados en principio de este caso, todos teníamos el corazón roto, pero a medida que íbamos profundizando en la investigación, era más que horrible. Fue develado que la acusada
dejó a su propia hija sola por horas, que llevó a días y luego semanas. Esta bebé de tan solo 16 meses fue dejada sola en un corral por 11 días, sin comida, algo de leche y solo el pañal que llevaba puesto. Esta bebé amaba a su madre, necesitaba a su madre y su madre la traicionó. Las madres usualmente quieren que sus hijos tengan una vida larga y feliz, pero Cristel consideró más importante unas vacaciones en Puerto Rico con su novio que la salud, seguridad y bienestar de su propia hija. Tan emotiva fue la carta que hasta el abogado de Cristel se paró para darle unas palmadas en la espalda a la sargento cuando se dirigió de vuelta a su asiento. Y la última prueba que sometió la fiscalía fue una conversación que tuvo Cristel mientras estuvo recluida esperando a su juicio. Recuerden que todas las llamadas en las cárceles son grabadas. La fiscalía recalcó que durante este tiempo ella se la pasaba planificando su futuro. En noviembre 26 del 2023 se recuperó una conversación hablando con una amiga sobre su viaje a Puerto Rico, de lo fantástico que fue, de cuánto gastó, de que si era mejor alquilar una camioneta en lugar de un carro, y que también lo mucho que gastaron en comida, porque aparentemente una de las otras chicas que andaban en el viaje le encantaba gastar y en ningún momento en la conversación mencionó a su hija. En lugar de estar llorando por su hija, ella hablaba de lo fantástico de su viaje. De hecho, en enero 6 del 2024, hablando con su mamá de las tantas llamadas que siempre se hacían, hablaban de que Dios es un Dios de perdón. Y también dijo, aquí hay gente que ha salido de la cárcel, gente que son asesinos, que no es lo mismo que yo. Lo mío fue un accidente. No fue que yo tomé una pistola o un bate. Fue un accidente. La fiscalía lo encontró patético. Créanme, yo también. Y la verdad es que no juzgo a la fiscalía, porque es difícil. Hasta un animal cuida a su cría mucho mejor de lo que hizo Cristel. Yailin murió sola, con miedo y agonizando, mientras su madre disfrutaba del sol y la playa. Luego que la fiscalía presentó sus argumentos, el abogado de Cristel tomó la palabra y quería explicar quién era Cristel y de dónde venía, que el padre de Yailin nunca estuvo presente, que fue una persona abusiva con ella y que al final tuvo que empezar a criar a dos niñas sola con la ayuda de sus padres y que empezó a presentar agobio emocional y que luego de varias evaluaciones ella fue descargada porque no había ningún diagnóstico, pero le recetaron antidepresivos. Pero su ansiedad y estrés no mejoraban y que sentía una parte del cuerpo adormecida, pero que nuevamente no le encontraban nada, sino que le recetaran más antidepresivos. Y al final que estos medicamentos le causaron efectos secundarios y aunque su abogado no justifica lo que pasó, él argumentaba que no sabemos lo que pasa con una persona en este proceso. Hasta alegó que él personalmente había sufrido de depresión y ansiedad. Al final terminó sus argumentos diciendo que ya Cristel no era esa persona, que ella era una persona nueva. El abogado, desde mi punto de vista, se notaba abrumado por el caso que tenía que defender. Incluso durante sus argumentos se notó visiblemente afectado, con un nudo en la garganta y los ojos llenos de lágrimas. En la audiencia, los padres de Cristel también tuvieron la oportunidad de hablar. En una declaración preparada, su madre, Ketty Torres, dijo que su hija había luchado contra problemas de salud, incluidos enfermedades mentales y desmayos. Cuando su hija dejó de tomar medicamentos, su depresión y ansiedad empeoraron y contribuyó a su incapacidad para tomar decisiones acertadas. Torres dijo que la familia no estaba al tanto de lo que estaba pasando. Aquí las palabras que la madre de Cristel dirigió a Yailin y a la misma Cristel. Quiero decirle a Yailin que eres nuestro ángel, Yailin. Tu recuerdo vive en nosotros. Siempre te amaremos. Te acuné en mis brazos. Tus abuelos nunca te olvidarán. Perdóname, bebé, por vivir la oscuridad del conocimiento que me imposibilitó ver la luz y poder ayudar a tu madre. Hija querida, cuánto te amo. Lamento y me arrepiento por no haber detectado lo que estabas viviendo. No leí tu corazón. No me percaté del caos por el que estabas atravesando.
Lamento ahora, hija de mi vida, causarte este dolor. Señores de esta sala, pido misericordia, clemencia y compasión para un ser humano que ha librado una dura batalla en su vida, y ruego no satanizarla ni señalarla. ¿Quién en esta vida no ha pecado contra Dios? Que levanten la mano quienes no lo han hecho. Pero como creemos en un Dios de amor y de bondad, en un Dios de perdón, Él está aquí con nosotros. Hija, te amo. Aquí estaré siempre para ti. Te voy a esperar toda la vida. Asimismo, Cristel también tuvo la oportunidad de dirigirse a la audiencia y dijo al tribunal que ora diariamente pidiendo perdón y agregó que cree que Dios y Yailin la han perdonado. También dijo, y cito textualmente, no estoy tratando de justificar mis acciones, pero nadie sabía cuánto estaba sufriendo y por lo que estaba pasando. Aquí les dejo el audio. Hay mucho dolor que tengo con respecto a la pérdida de mi bebé Yailin. Estoy muy dolida por todo lo que pasó. No estoy tratando de justificar mis actos, pero nadie sabe cuánto yo estaba sufriendo y por lo que estaba pasando. Todos los días le pido perdón a Dios y a mi hija, Yailin. Soy una persona creyente de Dios y reconozco hoy que todos y todas, muchas ocasiones, somos tentados por el enemigo. Al final, el juez Brendan Sheehan determinó que Cristel Candelario, de 32 años, había cometido el máximo acto de traición cuando dejó a su hija de 16 meses, Yailin Candelario, en un corral, atrapada en una pequeña prisión, mientras ella viajaba a Puerto Rico y Detroit el pasado mes de junio. Y lo que dijo textualmente fue: esa pequeña bebé perseveró esperando que alguien la salvara y podrías haberlo hecho con una simple llamada telefónica. En cambio, veo fotos tuyas en la playa mientras tu hija comía sus propias heces en un intento de sobrevivir. El juez la condenó a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional y dijo: así como no dejaste a Yailin salir de su confinamiento hasta que murió, también debes pasar el resto de tu vida en una celda sin libertad. Única diferencia es que en la prisión al menos te alimentarán. Muchos han sido los medios que han entrevistado a Cristel luego de la sentencia. En una entrevista dada a una cadena de noticias, cuando se le preguntó cómo era posible que haya dejado sola a una niña de 16 meses, respondió: yo di mi testimonio, asumí la culpa de mis actos, estaba pasando un estrés emocional y explicó que había tenido problemas sentimentales con el papá de la niña y que eso la llevó a un colapso emocional. Al final, me rompe el corazón todo este caso. Como madre, yo no me imagino qué me puede empujar a abandonar a mi hijo. Ella tuvo opciones. Al menos Amaya se salvó porque los abuelos se la habían llevado a Ecuador con ellos. Cristel pudo hacer lo mismo. Entiendo que quizás no iba a poder estar de fiestas igual, pero la niña ni ticket aéreo pagaba. Entiendo que la salud mental es importante, pero al igual como lo planteó la fiscalía, no creo que una persona que estaba supuestamente en un colapso emocional iba a tener la capacidad de manejar por horas, comprar tickets aéreos, subir fotos en redes sociales y estar tan funcional al mismo tiempo que su hija moría cada día un poquito más. Cristel pudo haber llamado a alguno de sus vecinos en algún momento de esos 10 días, pero no lo hizo porque así lo decidió. Pero nada, esa es mi opinión y mi percepción. Cristel fue una persona egoísta que antepuso sus necesidades ante la de una niña indefensa. Pero bueno, díganme ustedes qué piensan. Ahora sí, hasta aquí el episodio de hoy. Como siempre, gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, déjanos saber. Si escuchas este episodio en Spotify o Apple Podcast, por favor, déjanos saber con las estrellitas de qué tanto te gustó. También nos puedes dejar saber por nuestras redes sociales, @inusualmenteusual o por correo electrónico. Asimismo, si quieren que narremos algún caso, no duden en pedirlo por esa misma vía. Hasta pronto. Bye bye.